En todos los lenguajes de programación existen diferentes tipos de datos. Hay diferencias pero muy pequeñas entre un lenguaje y otro cuando hablamos acerca de los tipos de datos. En JavaScript, la diferencia más importante que yo encuentro es en los números y en la forma en cómo manejan los datos complejos, que vamos a manejar a través del concepto de objetos, que es algo que vamos a ver más adelante siempre en este mismo curso. JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico. Esto significa que las variables no están directamente asociadas a un tipo de dato, sino que pueden ir cambiando en el sentido que se va desarrollando o ejecutando un programa. En JavaScript podemos empezar, por ejemplo, con una variable o con una variable que comencemos como mi variable y le coloque mi nombre, por ejemplo. Y ahora si yo ejecuto mi variable acá, me dice mi nombre, que es el dato que yo le he dado. Algo que cabe destacar es que estoy utilizando la consola del navegador. En este sentido yo puedo como programar lo que quiera, y si lo quiero mandar a la consola que es en la que estoy, solamente escribo, por ejemplo, como dice mi variable, la escribo y ya está en un console.log, que también podría ponerlo como console.log, ¿verdad? Mi variable, por ejemplo. Esto. Y no va a haber ningún problema. Al final vamos a recibir la información, el output de lo que le hemos enviado a nuestra variable. También ahora que ya tenemos mi variable con un string que es mi nombre, si yo por ejemplo a mi variable le coloco mi edad, por ejemplo, que son 28 años, ya me da 28, y si se fijan es la misma variable que estábamos utilizando al inicio. Esto no es posible en muchos lenguajes de programación como lo es Java, por ejemplo, o C++, porque ahí sí las variables están directamente asociadas al tipo de dato. Una variable que empieza siendo un string no puede convertirse posteriormente a un number, a un entero, por ejemplo, a un float. Entonces es de tomar bastante en cuenta eso. Hay una forma de ver el tipo de dato que tiene una variable. Por ejemplo, si yo pongo type of mi variable es onNumber, pero si yo por ejemplo a mi variable le vuelvo a poner mi nombre, es decir Marvin, y vuelvo a poner el type of de mi variable, me sale que es un string o una cadena de caracteres. Entonces a eso se le llama lenguaje de tipado dinámico. Además, JavaScript es un lenguaje de tipado débil, lo que significa que tiene una conversión implícita de datos, es decir, que lo va a hacer de manera interna y que el programador no va a tener su papel en la conversión. Vaya, porque por ejemplo, si yo tengo, para mostrarles más o menos un ejemplo, si yo tengo como mi edad, por ejemplo, y yo pongo 23, esto es un string. De hecho, si yo pongo un type of a mi edad, es un string, pero esto yo lo puedo convertir a un número y lo va a convertir fácilmente. Por ejemplo, si yo pongo un let mi edad 2 y lo pongo que sea un parse int, que es la forma de convertir una variable a un entero, y le pongo mi edad, esto pues lo va a convertir de manera satisfactoria. Si yo pongo mi edad 2, ahí está, que es 23, y si yo pongo el tipo de datos de mi edad 2, me dice que es un number. Entonces, por ejemplo, si ahora tengo otra variable que sea mi número, ahora le vamos a poner mi número y le pongo que sea 23b, que sea esto un string. Ahora yo le puedo poner un parseInt, por ejemplo, que es el que estaba ocupando parseInt, y le voy a poner a mi número, y esto pues me va a traer el 23 porque identifica lo que hace, lo que hay en un valor, el valor numérico, y elimina los caracteres. Esto no siempre va a pasar. Si hay como muchos caracteres de algo, por ejemplo, lo que les puedo mostrar es 23b, me lo convierte a 23, pero si hay, por ejemplo, demasiados caracteres adelante y atrás, cuando yo
haga la conversión me dice num, que significa un not a number. Eso significa básicamente. Entonces a eso se le llama un lenguaje de tipado débil. Ahora bien, todos los datos en JavaScript que solo pueden albergar un tipo de dato en específico, como por ejemplo el int es entero, el string es string, el null por ejemplo es null. Entonces estos ya sabemos que son datos que solamente pueden almacenarse a sí mismos como un tipo de datos. A esto le vamos a llamar datos primitivos. Pero existe un último tipo de datos que puede almacenar string, nulls, undefined, de diferentes datos en un solo tipo de datos. Entonces a ese le vamos a llamar objeto, que vamos a ver más adelante. Bueno, en JavaScript para comenzar existen 8 tipos de datos. Entre ellos está el null, el undefined, el boolean, number, bigint, el string, el symbol, que esos son los 7 datos primitivos. Y está el último dato, que es el objeto, que lo vamos a ir viendo a medida que avance el curso. Pero de estos, los primeros 7, es decir, los datos primitivos, a excepción de null y undefined, tienen un objeto envoltorio que nos permite tener acceso a diferentes funciones. Les voy a dar un ejemplo en este momento. Por ejemplo, un tipo de dato es string. Como ya vimos, si yo pongo mi nombre completo acá, mi nombre completo así, y yo pongo un Marvin Méndez, este es un tipo de dato string, pero este tiene un objeto de envoltorio que se llama string también, que es una función básicamente que en su interior tiene métodos. Si vienen de un lenguaje de programación un poquito más avanzado o digamos de diferente enfoque, por ejemplo de Java, estos tienen clases y cada una de las funciones dentro de la clase se les llama métodos, pues es lo mismo, digamos. Entonces mi nombre completo, si yo lo mando a la consola, como este es un string y tiene un objeto envoltorio, es decir, un objeto más grande que lo está envolviendo y que tiene métodos para poder usar con lo que se esté poniendo dentro de ese objeto, yo puedo ocupar métodos. Por ejemplo, to uppercase, que sería esta parte. Entonces si yo mando esto a la consola, me dice Marvin Méndez, es decir, ya me está trayendo toda la información todo en mayúscula. Por ejemplo, ahora si yo mi nombre completo lo mando a la consola, pero ahora le pongo un to lowercase, básicamente me va a mandar toda la consola, pero todo en minúscula. Entonces estos métodos son los que nos proveen los objetos envoltorios de cada uno de los tipos de datos que vayamos a encontrar aquí. Para eso solamente están disponibles los boolean, los numbers, los begin, los string y los symbols. Todos estos tipos de datos trataremos de cubrirlos de manera dinámica dentro del curso. Y luego están los objetos, donde uno puede crear sus propios métodos y crear su propio objeto envoltorio. Pero bueno, indaguemos un poco acerca de los datos primitivos a partir del siguiente video.